Hunde la pala en el agua y toca fondo antes de que el mango le llegue al pecho. 2 metros. La saca chorreando lodo negro, la clava otra vez, empuja, y la canoa avanza por un canal de Xochimilco que ese mismo hombre recuerda navegado con un remo de 8 metros. Se llama Rogelio, es chinampero. En 2024 se lo explicó así a Corriente Alterna, la revista de la UNAM. Con una pala de 2 metros ya te vas jalando del lodo. A unos pasos del embarcadero de Nativitas hay un edificio de tabique rojo con la fachada rajada de arriba a abajo, techo a 2 aguas y unas bandas de ladrillo escalonadas, de aire románico. Los domingos pasan por delante cientos de familias con la hielera al hombro y nadie levanta la vista. Se construyó entre 1905 y 1908. Tiene nombre de expediente, Casa de Bombas número 3. En el sótano hay un brocal octagonal de piedra, y el edificio entero se levantó alrededor de ese brocal, porque dentro brotaba un manantial. En 1974 lo declararon obsoleto. La razón que quedó asentada: se le había acabado el agua que bombeaba. 66 años sacando agua de ese sótano. El manantial no se murió de viejo. En 1968, con el nivel de los canales ya cayendo, a unos kilómetros de aquí se llenaba un canal nuevo con agua de pozo, para que el mundo viera remar a México. Y el agua que hoy sostiene la canoa de Rogelio sale bombeada de una planta de Iztapalapa. Domingo, 7 de la mañana en Taxqueña y el tranvía ya va lleno. Es el cacharro de siempre, con el trole rozando el cable y los asientos de madera pulidos por el uso, y hace un recorrido que Porfirio Díaz inauguró en 1910 desde el Zócalo. Desde 1970, el metro se quedó con el tramo de arriba, así que ahora se sale de aquí. Los niños viajan de pie, pegados a la ventanilla. Los padres cargan la canasta, el mantel de cuadros, la sandía envuelta en un trapo húmedo. Esa línea no solo movía gente. Por ahí subía a la ciudad lo que salía de las chinampas, cajas de flor y de verdura amarradas en la plataforma, y por eso el tranvía olía a tierra mojada incluso en temporada seca. Al final la línea se mete en el pueblo dando una vuelta larga por calles angostas, casi rozando las puertas. De ese ramal no queda ni el riel. Se cerró en 1984 y no volvió a abrir. En el embarcadero cambia el ruido. Golpe de madera contra madera, agua moviéndose entre los cascos, los remeros gritándole al que va llegando por la calzada. Las canoas están amarradas de 3 en 3, casco contra casco, y huele a flor cortada, a fritanga y a madera mojada. Cada una tiene un arco en la proa, y en el arco, escrito con flores y letras de colores, un nombre de mujer. Ese arco lleva flor de verdad, nube y cempasúchil según el mes, amarrada con tules sobre ramas de ahuejote cortadas de madrugada en la chinampa de enfrente. La costumbre viene del porfiriato, cuando los catrines empezaron a pedir en el embarcadero que se pusiera en la barca el nombre de la dama a la que estaban cortejando. Los dueños de las canoas les fueron poniendo techo para el sol y sillas de madera para sentarse, y así, de encargo en encargo, quedó la barca que se conoce hoy. Antes de eso era un camión de carga. Llevaba lodo, lechuga, flor y gente al mercado, y de ahí le viene el nombre, del verbo trajinar. Entre 1910 y 1920 se construyeron los primeros embarcaderos formales y se reforestó el bosque de Nativitas. El paseo dominical dejó de ser una casualidad y se volvió negocio, con muelle, con horario y con quien cobra. Debajo del agua, mientras tanto, pasa lo que nadie mira. Una chinampa no flota, la palabra engaña. Está clavada al fondo del lago. Se levanta metiendo estacas en el limo para marcar un rectángulo, y encima de ese cerco se echan capas alternadas. Lodo del fondo del canal, vegetación acuática podrida, más lodo, tierra buena arriba del todo. Se sube así hasta que la parcela asoma un palmo sobre el agua. Después, en las orillas, se plantan estacas de ahuejote, el sauce de la cuenca. La estaca prende, echa raíz, y esa raíz sujeta el bloque de tierra por debajo, mientras el árbol crece por arriba. Las hileras de ahuejotes que se ven desde la canoa son los clavos del sistema. Y todo el invento depende de una condición, que el nivel del agua no se mueva. La raíz del cultivo tiene que alcanzar sola la humedad, ni un palmo más arriba, ni un palmo más abajo. Cumplida esa condición, la parcela da 3 y 4 cosechas al año sin descanso. Así fue como este pedazo de valle alimentó a Tenochtitlán
y siguió alimentando a la capital 4 siglos después. El agua tenía tanta salida que en los años 50 del siglo XIX se puso a navegar un barco de vapor entre la ciudad, Mexicalcingo y Chalco, y en 1853 se construyó otro más grande. La crónica de aquella navegación se pierde hacia 1880. Después vinieron las compañías de excursiones, con itinerario y tarifa fijados de antemano, tal como lo dejó escrito el profesor Plácido Villanueva en su libro sobre Xochimilco. Villanueva cuenta también lo de las monedas. Los ojos de agua brotaban con fuerza y vaciaban su chorro en los canales grandes, a veces formando cascadas pequeñas, y los paseantes echaban monedas de plata al fondo para verlas girar bajo el sol antes de asentarse en la arena. Monedas de plata en el fondo, visibles desde arriba. El paseo dura toda la mañana. Se come dentro de la canoa, sin bajar. Se le compra elote a otra canoa que se arrima remando. Aparece el trío cobrando por canción. Aparece la señora de los esquites con la olla humeando entre las rodillas. Y a media tarde, la familia vuelve al muelle con los zapatos empapados y la piel oliendo a agua. En 1943 llegó a estos canales un equipo de cine. Emilio Fernández dirigía, Gabriel Figueroa manejaba la cámara, y Dolores del Río y Pedro Armendáriz hacían de 2 campesinos de Xochimilco en el año 1909. La película se llamó María Candelaria. Se estrenó en el Cine Palacio el 20 de enero de 1944 y en 1946 se llevó en Cannes el Gran Premio y el Premio Internacional de Fotografía. Lo que ganó ese premio fue esta agua. Figueroa filmó de noche sobre los canales, con las hileras de aguejotes recortadas contra el cielo, y esas imágenes viajaron a Europa y a Estados Unidos, y se quedaron pegadas a la idea que el mundo se hizo de México. En 1957 se quemó el restaurante que estaba junto al embarcadero de Nativitas. Los dueños pidieron uno nuevo que no ardiera. El encargo llegó al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, que llamó a un español exiliado en México, especializado en cascarones de concreto, Félix Candela. Lo que levantaron ahí, terminado en 1958, es una planta octagonal formada por 4 paraboloides hiperbólicos que se cruzan. Vista desde arriba, parece una flor blanca de 8 pétalos posada sobre el canal. Cabe 1000 personas sentadas dentro de esa sala. El espesor de la cáscara de concreto es de 4 centímetros. 4. Arquitectos de medio mundo siguen viajando a Xochimilco a mirar cómo se sostiene eso. Al restaurante, inaugurado a un costado del muelle, le pusieron un nombre que en 1958 todavía sonaba bien: Los Manantiales. Para entonces, los manantiales que le daban nombre llevaban medio siglo con una bomba metida dentro. La orden que empezó todo se firmó en 1901 y no tuvo nada de clandestina. Porfirio Díaz encargó al ingeniero Manuel Marroquín Rivera que buscara de dónde sacar agua potable para una ciudad que crecía hacia el poniente y que habría colonias nuevas sin nada con que llenarlas. Marroquín miró al sur. En 1902, levantó un plano topográfico con los manantiales del lago de Xochimilco marcados uno por uno. En 1903, el Ayuntamiento de la Ciudad de México aprobó el proyecto, revisado por una comisión de especialistas en drenaje y saneamiento, donde estaban Luis Espinosa y Roberto Gayol. El equipo constructor llegó a 74 profesionales bajo la dirección del propio Marroquín, con Carlos Daza y Fernando Arechavaleta. Entre los pasantes que se metieron ahí a aprender el oficio estaba Alberto J. Pani. El argumento con que se defendió la obra era de salud pública, y no era falso. La ciudad se moría de tifo y de disentería, bebía de fuentes comunales al aire libre y de acueductos abiertos por donde corría de todo. Marroquín lo dejó escrito con su firma en la memoria descriptiva de las obras de provisión de aguas potables para la Ciudad de México, un libro que se imprimió en 1914 y que todavía se puede consultar. Ahí están los planos, los presupuestos y el nombre de cada manantial que iban a tomar. Los manantiales tenían dueño en los hechos, los pueblos que vivían de ellos. En los papeles, ninguno. El plan tenía 4 brazos, y cada brazo era un manantial. Casa de Bombas número 2, en La Noria. Número 3, en Nativitas. Número 4, en Santa Cruz. Número 5, en San Luis Tlaxialtemalco. 4 edificios levantados entre 1905 y 1908, cada uno con su casa del maquinista, su vertedero, su bosque de conservación alrededor
y sus lavaderos comunales para el pueblo. Abajo, en el sótano, una bomba centrífuga eléctrica montada justo encima del ojo de agua, con el brocal encerrado entre los muros. En 1906, se firmó con la Mexican Light and Power un contrato de corriente para mover esas máquinas. Un pasante llamado Alfredo Alvarado sacó su título de ingeniero en 1908 con una tesis sobre aquello. Se llamaba Obras de captación de 4 bombas en Xochimilco. Desde ahí, el agua entraba en un acueducto ovoide de ferrocemento, cerrado, de 25 kilómetros, que corría bajo lo que hoy son el Canal de Miramontes, División del Norte, Nuevo León y Alfonso Reyes, hasta la casa de bombas número 1, en la colonia Condesa. Un desnivel de 50 metros hacía el resto por gravedad. De la Condesa, el agua subía a Chapultepec, donde entre 1907 y 1909 se construyeron 4 depósitos subterráneos conectados entre sí, y de ahí bajaba repartida a la ciudad. Todavía quedan en pie, sobre la avenida Nuevo León, algunas columnas de ventilación de aquel tubo. La gente pasa por delante todos los días. El proyecto se calculó para 2.100 litros por segundo. En 1912 empezaron a bombearse hacia la ciudad las aguas de Nativitas, Santa Cruz y La Noria, y ese mismo año se suprimieron los abastos viejos, Chapultepec, el desierto de los Leones, el río Hondo. La capital se puso a beber Xochimilco. Un año más tarde, con el país en plena revolución, la Secretaría de Gobernación pidió por escrito a la de Comunicaciones y Obras Públicas que se bajara el nivel del lago de Xochimilco. El argumento era sanitario. Si el lago quedaba por encima del agua subterránea, podía filtrarse y echar a perder el agua potable de la ciudad. Octubre de 1913. El expediente se conserva en el Archivo Histórico del Agua. Bajó el nivel. Y el tránsito de canoas por el Canal Nacional, la vía por la que Xochimilco había mandado su flor y su verdura a la capital durante siglos, se volvió imposible. Los gobiernos que llegaron después no cerraron la llave. En 1930, el acueducto empezó a fallar y perdió buena parte de su caudal, y la respuesta fue perforar más hondo. En 1940, entraron las bombas de Sotepingo a aumentar la extracción. En los años 40, se declaró la primera desecación generalizada de la zona, y una década después, los manantiales que se explotaban habían desaparecido casi por completo. Arriba, en la superficie, la chinampa se estaba quedando sin su única condición. El agua no baja pareja, el suelo tampoco se hunde parejo. Al vaciarse el acuífero, unas zonas se desploman más rápido que otras, y los canales quedan a distinta altura. Unos por encima del resto, secos, sin corriente, otros anegándose cuando llueve. En Cuemanco el nivel se va por debajo de lo normal, y en la zona del puente de Urrutia hay terrenos que se inundan. Una parcela que se hunde de forma desigual deja de servir para sembrar. La raíz se queda seca o se ahoga. Para 1989 se sacaban del acuífero cerca de 11 metros cúbicos por segundo. La recarga natural no llegaba a 4,5. El campo empezó a vaciarse solo. En 2019, la FAO calculó que en Xochimilco y Tláhuac quedaban alrededor de 21,000 chinampas. Activas, 3,600. Abandonadas, 17,400. 17,400 parcelas sin nadie que las trabaje. En el mismo suelo que daba 4 cosechas al año. Lo que se abandona a la orilla de un canal, en la Ciudad de México, no se queda vacío mucho tiempo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene registrada a Xochimilco como la demarcación con más asentamientos irregulares de la capital, buena parte de ellos sobre chinampas. Alrededor de 17,000 viviendas vierten su drenaje directamente a los canales. En 2015, un estudio de la UNAM sobre los 183 kilómetros de canales concluyó que el daño al sistema lacustre era irreversible. Al agua sucia se sumaron la carpa y la tilapia, metidas ahí por decisión humana, que se comen las crías de todo lo que era de casa. A mediados del siglo pasado, cuando los manantiales ya no daban, se tomó la decisión que sostiene todo lo que hay hoy: rellenar los canales con agua tratada. Llegó maltratada casi desde el principio, y llegó acompañada del drenaje crudo de una urbanización que crecía sin red. La chinampa, que en 1900 se regaba con agua de manantial, pasó a regarse con lo que bajaba de la ciudad. En los años 90 el hundimiento se aceleró. Los desniveles entre canales dejaron de ser una molestia y se volvieron el problema principal de la agricultura.
Una parcela puede estar a medio metro por encima de su propio canal y quedarse sin riego con el agua a la vista. Francisco Javier Soria, rector de la UAM Xochimilco, lo resumió en 2025 ante las cámaras de N+, sin adornos. En la época porfiriana se hizo un sistema para llevarse el agua de Xochimilco a la Condesa y a la Roma. Y siguen los pozos. En un reportaje de Azteca Noticias de abril de 2025, se contaron más de 80 en la alcaldía, algunos perforados a más de 300 metros, en un suelo donde el agua estaba antes a 1 o 2. Hacer una canoa es un oficio que se aprende mirando al padre, y quedan pocos en la zona que sepan armar el casco, calcular el fondo plano, montar el arco. Los hijos de los chinamperos empezaron a salir a la ciudad a buscar trabajo desde mediados de siglo, y ese fue el momento exacto en que el turismo despegó. Cuanta más gente venía a pasear los domingos, más agua hacía falta para la mancha urbana que traía a esa gente. El paseo creció mientras el motivo del paseo se hundía. El reparto de oficios también cambió de sitio. El chinampero que sembraba lechuga acabó rentando su barca los fines de semana. El que sabía leer el nivel del canal acabó remando turistas, y la parcela que daba 4 cosechas se quedó de estacionamiento del negocio. En la contabilidad de una familia eso puede verse incluso como mejora. Entra más dinero un domingo bueno que en una temporada de espinaca. El nivel del canal, en cambio, sigue bajando. El 19 de diciembre de 1966, el comité organizador de los Juegos Olímpicos anunció dónde se iba a remar en México: Cuemanco, en Xochimilco. Y anunció otra cosa en la misma nota: la pista nueva quedaría separada de los canales. Las excavadoras entraron el 23 de enero de 1967. Para cavar a cielo abierto, había que bajar antes el nivel freático del terreno, así que se bombeó el agua del subsuelo hacia unos cárcamos y de ahí al canal de Cuemanco. 7 meses después, el hueco estaba hecho. En septiembre de 1967, lo llenaron con agua de los pozos profundos del propio Xochimilco. El 15 de octubre de 1967 se remó ahí la primera competencia de prueba. La pista se inauguró el 13 de septiembre de 1968 y la abrió Gustavo Díaz Ordaz. 2.100 asientos permanentes y 4.500 temporales. Para llegar hasta ella, se amplió el periférico, la misma ampliación que sirvió luego para plantar las esculturas de la Ruta de la Amistad. Thomas Keller, presidente de la Federación Internacional de Remo, la bautizó como el Canal del Milagro por la velocidad con que se había construido. Ese octubre, el mundo vio a México desde el agua. Un espejo quieto, sin corriente, con las tribunas llenas y las cámaras encendidas, mientras al otro lado del dique, la zona chinampera seguía perdiendo nivel. En 1984, se suspendió el ramal del tranvía que entraba al centro de Xochimilco por las calles angostas, y las vías se levantaron. Cuando llegó el proyecto que lo sustituía, ese trazo ya no estaba en los planos. En agosto de 1986, arrancó el tren ligero entre Tasqueña y el Estadio Azteca, y aguantó 3 días antes de que lo pararan por fallas. El tramo hasta Xochimilco se abrió el 29 de noviembre de 1988. El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO inscribió Xochimilco en la lista de Patrimonio Mundial. 2 años después, llegaron los papeles gordos. El 14 de noviembre de 1989, se firmaron 2 decretos presidenciales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 21, que expropiaban por causa de utilidad pública 780 hectáreas, 56 áreas y 61 centiáreas del ejido de Xochimilco, y otras 257 hectáreas del ejido de San Gregorio Atlapulco. Al frente del Departamento del Distrito Federal estaba Manuel Camacho Solís. La bandera fue el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco: recargar el acuífero, mejorar el suelo agrícola, abrir lagunas de regulación, constituir reservas territoriales. En mayo de 1992, se declaró Área Natural Protegida, una superficie de 2.657 hectáreas. En agosto de 1993, se expropiaron 66 hectáreas más entre Xochimilco y Tláhuac. Las expropiaciones quedaron sujetas a restituciones futuras, y hubo restituciones, aunque no de todo. En el agua, mientras se firmaba, se contaba otra cosa. En 1998, la investigadora Virginia Graue, de la UAM Xochimilco, hizo el primer censo serio de ajolotes
y calculó 6.000 ejemplares por kilómetro cuadrado. En 2003, el equipo de Luis Zambrano de la UNAM contó 1.000. En 2008, 100. En el censo de 2014, 36. Durante 3 meses de 2013, salieron a pescar y no encontraron ninguno. El animal del billete de 50 pesos vive hoy mejor en los laboratorios de medio mundo que en el único sitio del planeta donde es silvestre. El sismo del 19 de septiembre de 2017 volvió a mover el subsuelo y a torcer los niveles. Encima llegó el lirio, que tapa el espejo y estorba el paso de las barcas, y llegó la basura que se acumula en el fondo hasta encallar la trajinera. Tonatiu Flores Pascual, subdirector de Conservación Ecológica en la alcaldía, lo explicó en 2025. El lirio es una especie invasora y se dispara en cuanto llueve. En la temporada de lluvias de 2024, al menos 300 viviendas de la zona se inundaron. El canal seco y la casa anegada, el mismo año, a unas cuadras de distancia. De 2019 a 2024, la inversión en mantenimiento de los canales bajó más de un 30%. El agua que corre bajo las trajineras llega bombeada desde fuera. Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en julio de 2024, la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, mandaba 1.800 litros por segundo de agua tratada a la zona chinampera de Xochimilco y Tláhuac, para riego y para rellenar los canales. El lago que dio de beber a la capital durante medio siglo se llena hoy con lo que la capital devuelve, lavado en una planta. Y el paseo tiene precio de tabulador, 750 pesos la hora por trajinera, tarifa oficial de la alcaldía para los 10 embarcaderos autorizados, sostenida en 2025 y en 2026. De las casas de bombas quedan 4,5. La número 1, la de la Condesa, la que recibía el agua al final del tubo, se demolió en 1975. Le salvaron la fachada y la trasladaron al bosque de Tlalpan, donde hoy recibe a los visitantes de una casa de cultura. La de Santa Cruz Acalpixca es el Museo Arqueológico de Xochimilco. La de La Noria quedó dentro del Teatro al Aire Libre Carlos Pellicer. La de San Luis Tlaxialtemalco conserva sus máquinas y hoy es un centro de educación ambiental. La de Nativitas tuvo un último uso digno. Entre 1987 y 2013 fue la Biblioteca Pública José Revueltas, sala de lectura donde estuvo la maquinaria, accesos y tuberías del sótano cancelados. En 2013 la declararon lugar inseguro para trabajar. Los sismos de 2017 y 2019 abrieron grietas en la fachada principal y en la de atrás, y el suelo, desconsolidado por la falta del agua que ese mismo edificio bombeó, sigue empujando los cimientos. La máquina se quedó sin manantial, y ahora el terreno sin manantial se está comiendo a la máquina. En octubre de 2025, después de un año de lluvias históricas, los canales seguían tan bajos que los remeros se quejaban de que la trajinera pegaba en el fondo y de que el turista, al ver el agua removida, creía que estaba sucia. El edificio que se bebió los manantiales acabó de biblioteca. La declaratoria de la UNESCO y la apertura de aquella sala de lectura cayeron el mismo año, 1987. Una firma en París, un listón cortado en Nativitas. Piensa en el domingo, en la canasta, en el mantel de cuadros, en el tranvía de las 7 desde Taxqueña, en el arco de flores frescas con el nombre de tu madre, puesto ahí porque tu padre lo pidió en el embarcadero, en el olor a lodo y a cempasúchil mojado. El agua te tocaba los dedos si metías la mano por el borde, y aquello costaba lo que costaba el pasaje del tranvía y lo que cupiera en la canasta. Ese domingo todavía se puede pagar, y mucha gente lo paga. Los 10 embarcaderos abren los 365 días del año. Cuesta 750 pesos la hora, por barca, hasta 18 personas. Se llega en tren ligero, porque el tranvía dejó de entrar al centro en 1984. El arco es de flor de plástico en casi todas las barcas, con el nombre pintado de fábrica sobre la madera. Y el agua que te va a mojar los dedos salió esta mañana de una planta de tratamiento de Iztapalapa. Lo que ya no se puede pagar está en el sótano de un edificio rajado, a 200 metros del embarcadero. Un brocal octagonal de piedra, levantado en 1905, alrededor de un ojo de agua que llevaba brotando desde antes de que existiera la ciudad, seco desde 1974 y sin una sola placa que lo explique.